Vamos a explorar este simulador de caída libre de la UNAM. Aquí vienen unas preguntas iniciales. Dice, ¿cómo caen los cuerpos? ¿Cuál es la fuerza que los hace caer? ¿De qué depende el tiempo que tarda la caída? ¿Influye la masa en la caída libre? Estas fueron las preguntas que se hizo Galileo alrededor del año 1590 en Pisa, Italia. Después de muchos experimentos logró tener respuestas claras que revolucionaron el conocimiento científico de su época. Entonces vamos a entrar a hacer los ejercicios de simulación. Vamos a hacer el experimento 1. Dice, Galileo comenzó sus observaciones soltando dos objetos al mismo tiempo desde lo alto de la torre de Pisa y midiendo el tiempo que tardaban en llegar al suelo. Utilizó diferentes materiales y pesos para poder establecer comparaciones. Para reproducir su experimento, selecciona la densidad del aire en 1.2 kilogramos sobre metro cúbico y la altura en 130 metros. Entonces aquí yo le puedo cambiar el aire, la densidad del aire de 0 a 120, lo dejo en 120. Puedo modificarle también la altura, lo dejo en 130 como me indican. Y aquí yo puedo seleccionar diferentes materiales y diámetros. Entonces la primera esfera me dice que debe ser de oro, yo aquí le cambio a oro con un radio de 0.1 metros. Y la masa me queda de 90.48 kilogramos, la fuerza o el peso me queda de 886.68 newtons. Ahora me voy con la esfera 2, me dice que el radio debe ser de 0.05 metros, aquí se lo dejo en 0.05 metros, y la masa de 0.02 kilogramos, el material lo dejo en unicel. La fuerza de la esfera 2, la esfera de unicel, es de 0.22 newtons y la masa es de 0.02 kilogramos. Muy bien, entonces ya tenemos ahí los dos materiales que vamos a comparar. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Aquí yo le voy a dar play al simulador. Aquí abajo me van a aparecer los datos de la esfera 1 y acá los datos de la esfera 2, la altura, el tiempo y la velocidad. Aquí me van a aparecer la gráfica de movimiento. Estoy graficando altura contra tiempo y velocidad contra tiempo. Recordamos que la altura se grafica en el eje Y, es la variable dependiente, y el tiempo se grafica en el eje X, es la variable independiente. La velocidad es la variable dependiente, se grafica en el eje Y, el tiempo es la variable independiente, se grafica en el eje X. Entonces le damos play. Entonces podemos observar que sí hubo una diferencia debido a los diferentes materiales, diferentes radios de la esfera. La esfera 1 tuvo un tiempo de 5.6 segundos, fue lo que se tardó en caer. La esfera 2 se tardó 15.1 segundos en caer. ¿Cuál es la velocidad final de la esfera 1? La de oro es de 50.37 metros por segundo. Y la velocidad final de la esfera de unicel es de 9.89 metros por segundo. Vamos a observar las gráficas. La verde es la de oro, la roja es la de la esfera de unicel. Entonces aquí vemos que la altura o la posición del objeto en el eje Y o la distancia que recorre, por ejemplo la de oro, cada vez es mayor conforme cae. En cambio la de unicel es muy uniforme.
recorre casi la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. Vamos a ver ahora la gráfica de velocidad contra tiempo. Vemos que la de oro va aumentando su velocidad. En cambio, la de unicel aumenta al inicio, pero luego permanece constante. Entonces, analizando los resultados de esta tabla, podría pensarse, como de hecho creía Aristóteles, que un objeto con mayor masa llega al suelo con mayor velocidad y en menor tiempo. Pero Galileo no quedó satisfecho. Entonces vamos a ver qué hizo. Aquí lo que nosotros podemos observar es que se afecta la masa. El que tiene mayor masa llega al suelo con mayor velocidad y en menor tiempo. Ahora vamos a hacer el experimento 2, dice. Galileo tuvo que ingeniárselas para hacer su experimento sin que lo afectara la densidad del aire. Afortunadamente, tú la puedes poner en 0 en el simulador. Entonces, elegimos la altura de 130 metros. Las esferas las dejamos igual. Y lo que vamos a modificar es la densidad del aire, es decir, como si estuviéramos en vacío, sin tener la fricción del aire. Y vamos a ver qué es lo que sucede con esas mismas dos esferas de oro y de unicel. Entonces, si se fijan, cayeron igual, en el mismo tiempo. Ambas se tardaron 5.6 segundos. 5.6 segundos. Y la velocidad final, ambas es de 50.8 metros sobre segundo. Ambas chocaron con el suelo con la misma velocidad. Entonces aquí en la gráfica de altura contra tiempo yo puedo ver que ambas, conforme pasa el tiempo, aumentan cada vez más su distancia o la distancia que recorren. Y en velocidad ambas van adquiriendo una mayor velocidad, igual. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Ya va quedando claro que sin importar ni el tamaño ni la masa y sin tomar en cuenta la resistencia del aire, los cuerpos llegan al suelo con la misma velocidad si caen desde la misma altura. Entonces, pero si varías la altura, la velocidad final es la misma. Vamos a ver. Antes teníamos una velocidad de 50.80. Vamos a ver qué pasa con la velocidad si yo le aumento la altura. Aquí vemos que me quedó una altura de 76.68. Entonces, si aumenta la velocidad, entre más alto esté el objeto, si cae desde una altura mayor, la velocidad final con la que choca va a ser mayor porque tiene más tiempo de caída. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos ahora a la síntesis. Vamos a completar el espacio en este párrafo. Dice, la caída libre tiene dos características importantes. 1. Este movimiento se debe únicamente a la influencia de la gravedad. Todos los objetos en la superficie de la Tierra con este tipo de movimiento se aceleran hacia abajo con un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, todos los objetos adquieren la misma aceleración. Número 2. Los objetos en caída libre no encuentran resistencia del aire. Entonces nosotros en nuestros procedimientos, en nuestros problemas de caída libre, no vamos a considerar la resistencia del aire. Eso significa que todos los objetos van a caer con la misma aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Leyes fundamentales de la caída libre. Todo cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical.
La caída libre de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado porque la aceleración no cambia, siempre es de 9.8 metros sobre segundo. Lo que está cambiando es la velocidad. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa o tamaño.